Ok, buenas tardes, días, noches, lo que sea. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos informativos de álgebra básica y vamos a continuar con lo que revisábamos de los números reales y algunas de sus propiedades. El día de hoy vamos a hablar de las propiedades del cero. Debe tomarse en cuenta que estas propiedades aplican a todos los números reales, tal que A y B, sean cualquier número dentro de del conjunto de los números reales, que se va a cumplir siempre lo siguiente, para los cuales se cumple lo siguiente. A, que representa a alguno de estos números reales, si lo multiplicas por 0, siempre va a ser 0. Es decir, cualquier número que multipliques por 0 siempre va a ser 0. Eso es muy básico, muy simple, pero lo debemos tener siempre en cuenta. En otro caso particular es el siguiente. Si A por B es igual con 0, se va a cumplir si y solo si A es igual con 0, o B es igual con 0, o ambas son igual con 0. Entonces vamos a analizar cómo sería denotado en el caso de que A y B tengan valores numéricos. Si A es igual con 3 y B es igual con 2. Bueno, en este caso tendría que ser 0, pero vamos a analizarlo. Para el primer caso, si tú tienes 3 que multiplica a 0, cualquier cosa multiplicada por 0 va a ser 0. ¿Ok? Siguiente caso, A multiplicado por B. Para este caso, alguno de los dos tendría que ser 0. Entonces, si por ejemplo A decimos que vale 3, lo anotamos aquí. A vale 3, que multiplica por B, que para este caso se cumpliría el caso inicial, que vale 0, se cumple que es 0. Ahora, ¿qué pasa si ahora la que vale 0 es A? Sería 0 por B, que acabamos de definir, que vale 2. 2 por 0 es 0. Simple. Ahora, ¿qué pasa si A y B valen 0? Ambos casos, igual, considerando esta parte, 0 multiplicado por 0 es igual con 0. ¿Qué pasa si hablamos de una incógnita? Lo mismo. A va a ser igual con X. Si tú lo multiplicas por 0, X por 0 es igual con 0. Obviamente, X es algún número, una variable incógnita desconocida que pertenece a los números reales. ¿Ok? Entonces, igual, pasa lo mismo con una expresión, un polinomio, lo que sea. Si tú tienes X cuadrada más B, ¿sí? Binomio, y tú lo multiplicas todo por 0, se va a cumplir lo siguiente. Recordemos las propiedades de la sesión anterior, del video anterior. Sería 0 por lo que está, por cada una de las expresiones que están dentro del paréntesis. Sería X cuadrada, que multiplica a 0, más B, que esta es la propiedad distributiva, si recuerdan, multiplicado por 0, va a ser 0 más 0, 0. Ok, entonces, esto es muy simple, simplemente hay que tomarlo en cuenta. Y vamos a pasar a la siguiente parte de este pequeño video informativo, que es tratar de analizar una de las operaciones con números que nos cuestan un poquito más de trabajo. En mi experiencia he notado que cuesta mucho trabajo realizar operaciones con fracciones. Fracciones de igual números que pertenecen a los números reales. Vamos a ver las propiedades de las fracciones para poder aclarar un poco las dudas que pudiésemos tener al respecto. Vamos a analizar las propiedades de las fracciones. Primera propiedad. Para todos los números reales, vamos a tener estos tres números reales, A, B, C y K.
Debemos tomar en cuenta que no se va a tomar o no se va a considerar la división entre 0, ¿ok? La división entre 0 no tiene, todavía no lo vamos a abordar. Entonces, nos presenta un error al respecto. Entonces, nótese que si estamos hablando de que A se divide entre B, B no tiene que ser 0. Si C se divide entre D, D tampoco va a ser 0, ¿ok? Entonces, cabe señalar que para estas propiedades, la primera que vamos a analizar es lo siguiente. A sobre B es igual a C sobre D, solamente si A por D es igual a B por C, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo se analiza? Vamos a analizarlo considerando nuevamente, les vamos a dar valores a estos números reales, cualquiera que estos sean, y vamos a comenzar con A vale 2, valores muy simples para realizar el análisis de manera sencilla, B vale 1 y C, vamos a darle a cada uno sus valores correspondientes. C vale 3 y D le vamos a dar un valor de 4, ¿ok? Para que todos sean distintos. Entonces, se va a cumplir que A entre B sea igual con C entre D si A por D y B por C son iguales. Vamos a ver si eso tiene sentido. Vamos a hacer la expresión. A, que es 2, se va a dividir o fraccionar. Recordemos que el cociente entre dos números, es decir, A entre B, nota al respecto de esta relación, va a ser fracción, esto es un cociente, ¿verdad? O división. Lo que va a ser equivalente con una fracción o es una fracción cuando representamos A sobre B, ¿ok? Entonces, eso es importante retomar o destacar. Entonces, vamos a analizar. Tenemos A que vale 2 entre B que vale 1. Y esto, de acuerdo con este análisis, tendría que cumplirse solamente cuando A por D, estas dos tengan la misma multiplicación. Permítanme, tendría que, vamos a ver, primero tenemos que comprobar si se cumple, permítanme, si no cambiamos el valor de los números. Solamente se va a cumplir si A por D y B por C son iguales, ¿ok? El resultado de esa operación. Entonces sería A por D sería 2 por 4, me da 8, y B por C, perdón, vamos a analizar, B por C no me da 8, ¿verdad? Entonces sería 1 por 3 me da 3, entonces no se cumple. Entonces, por fuerza, B tiene que ser 4 y C tiene que ser 2 para que se cumpla esa relación. Ahora sí, entonces, volviendo al caso, A sobre B va a ser igual a C sobre D si se cumple esto. Entonces, aquí ya vimos A por D, que sería 2 por 4, nos da 8, y B, que sería 4 por C, que es 2, nos da 8. Solamente se cumple cuando se cumple esta relación, ¿ok? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a hacer ahora sí el análisis. Sería 2 entre B, que vale 4, 2 entre 4, va a ser igual a C, que sería otra vez 2 entre 4. En este caso, si se cumple ambos, si tomamos números mínimo común múltiplo, que también es algo es una
relación que tiene que ver con las fracciones, esto sería equivalente a tener 1 sobre 2. ¿Ok? Solamente para estos casos se cumple. Ahora vamos a ver la propiedad en el caso de la división, de las operaciones básicas, como es, sí sería la multiplicación de fracciones y la división de fracciones, que es lo siguiente. Si tú tienes un valor de algún número real, k por a, o la fracción de k por b, es equivalente a tener a sobre b. Sale la fracción a sobre b, porque recordemos que cualquier número, y esto viene de las propiedades que vimos en el anterior video, cualquier número dividido entre sí mismo es igual a 1. ¿Ok? Ahora, eso se cumple todas las veces. Siguiente caso, a sobre b por c sobre d va a ser igual a la multiplicación directa de a por c, b por d. ¿Sale? La multiplicación es directa, es decir, multiplicas la fracción a sobre b y multiplicas la fracción c sobre d, y se multiplica directamente la parte de arriba del numerador, se multiplican directamente, y el denominador directamente. ¿Ok? Siguiente caso. ¿Qué pasa con la división? Si tú tienes una fracción a sobre b que se divide entre c sobre d, tendrías lo siguiente. Esto va a ser equivalente a tener a por d y b por c. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a analizar con números. Decíamos, para estos casos, tenemos el valor de, solamente me falta darle valor a k. Vamos a darle un valor a k, que ahora sí sería k igual con 3. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, les comentaba, vamos a tener lo siguiente. K vale 3, ¿verdad? Vamos a analizar, lo voy a poner en otra plantilla, aquí. K sobre K y la fracción A sobre B. ¿Sale? Esto va a ser igual a tener A sobre B. Entonces decimos la plantilla anterior que K va a valer 3, A va a valer 2 y B vale 4. Entonces yo voy a tener K, que sería 3 entre 3, ya sabemos que esto es igual con 1, esto es 1, y que multiplica la fracción 2 sobre 4. Esto es igual a tener 2 sobre 4. Que es lo mismo, si yo saco el mínimo común es 2, entonces 2 entre 2 es 1, y 4 entre 2 es sí que equivalente a tener un medio. ¿Ok? Esa es la primera operación. Siguiente, la multiplicación de la fracción a sobre b por c sobre d. ¿Sí? Ya tengo que k a b, me falta c. C dijimos que vale 2. C es igual con 2. ¿Ok? Entonces, multiplicación a sobre b 2, lo voy a anotar nuevamente, a sobre b igual con con la multiplicación, voy a anotar nuevamente a sobre b que multiplica a c sobre d. C sobre d. Esto es equivalente a la multiplicación directa. Yo voy a tener a que vale 2 entre, o la fracción 4, y se multiplica a c sobre d. 2 sobre d, ¿cuánto dijimos que vale? 4 también. Aquí voy a poner d es igual a 4. 4. La operación se hace directamente, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Y aquí el común igual también sería 4, entre 4,
Esto es igual a tener, si yo divido el numerador entre 4, me da 1, tiene el mínimo común múltiplo de 4, y yo divido 16 entre 4, me da 4. Entonces esto es equivalente a tener un cuarto. Se cumple esta propiedad. Siguiente caso, A sobre B que está dividido entre C sobre D. ¿Sale? Vamos a hacer la operación. Esto es equivalente a tener nuevamente A sobre B, lo voy a anotar, entre C sobre D, y esto es A que vale 2 entre B que vale 4. Vamos a hacer una división de C sobre D. C que vale 2 y D que vale 4. Son la misma fracción, ¿ok? Entonces, aquí la operación nos dice, o la fracción nos dice que la operación va a ser multiplicar A por D y B por C. Es decir, vamos a hacer una operación cruzada. Es decir, esta por esto y este por este. Es decir, así. ¿Ok? Y esa va en la parte de arriba. Sería 2 por 4. Y esta para la parte de abajo. 4 por 2. Dos por 4 y 4 por 2 es 8 entre 8 y esto es un entero. ¿Ok? Aquí cumplimos varias de las propiedades de los números que ya vimos en el video anterior. También podemos hacer lo siguiente. Si estamos hablando que es división, yo puedo representar las divisiones como lo decíamos en el caso anterior, como lo explicaba al inicio del video. Yo puedo, la división, puedo representarla también como una fracción. ¿Sale? El cociente lo puedo representar como la división, la fracción de los dos números que yo quiero dividir. Entonces yo puedo poner 2 sobre 4 y 2 sobre 4. ¿Sí? Estoy representando la fracción de la división. ¿Ok? Es esto lo que estaría representando. Y esto, si se recuerdan o lo han visto, sería la... no sé si se llama sándwich o tienen diferentes nombres, pero las operaciones que cuando las tienes así, fracciones entre fracciones, sería extremos por extremos, se multiplican extremos por extremos y medios por medios. ¿Sale? Entonces tendría lo mismo, 2 por 4, la parte de arriba, y 4 por 2, la parte de abajo. Y esto es igual a 8 entre 8, que es igual con 1. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien con esa división. Ahora, vamos a pasar a la suma. Importante tener en cuenta lo siguiente. Si hablamos de la suma, voy a poner otra plantilla. Al hablar de la suma, es importante tener en cuenta que aquí hay 3 casos particulares sería la suma, la resta y la suma de fracciones cuando tienen diferente denominador. Primer caso, yo tengo que A sería la fracción A sobre B y más C sobre B. ¿Ok? A sobre B. Entonces decíamos que A vale 2 y B vale 4. Entonces sería A sobre B más C sobre B. C sobre B. Y esto es equivalente a tener A más C sobre B. ¿Ok? Entonces, A sobre B, A vale 2, B vale 4.
2 sobre 4 más C, para este caso, también vale 2. Y B es el mismo. Entonces voy a sumar, B es igual también es 4, porque es el mismo. Entonces voy a sumar la misma fracción 2 veces. Entonces, aquí debemos tomar en cuenta lo que decía anteriormente del mínimo común. Es decir, ambos tienen el mismo denominador. Cuando es el mismo denominador, se mantiene el mismo denominador, que en este caso es 4. El denominador quedaría igual 4 y el numerador, que es la parte de arriba, simplemente se suma 2 más 2, de acuerdo con esta propiedad, y nos quedaría 4 sobre 4, que es equivalente a 1. ¿Ok? Siguiente caso particular. Resta. Cuando tenemos la resta, sería lo mismo. ¿Sale? En el caso de la resta sería la misma operación, pero ahora la restarías. ¿Ok? Considerando que tienen el mismo denominador. ¿Sale? Entonces sería 2 sobre 4 menos 2 sobre 4. Sería el mismo 4. Denominador. Y denominador sería 2 menos 2. 2 menos 2 es igual con 0. 0 dividido entre otro número es 0. ¿Sí? Esto sería equivalente a decir 0 que multiplica a un cuarto. Y recordemos que cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. ¿Ok? Esto es para la resta. Si tenemos otro valor, pues sería simplemente la resta de la parte de arriba y el denominador se queda igual. Ahora, vamos a pasar a la suma. ¿Qué pasa con la suma? Ahora aquí, si se fijan, vamos a analizarlo. Ahora aquí el denominador es distinto, ¿ok? Sería A sobre B más C sobre D. D es un valor distinto, ¿ok? Entonces, para este caso sería A sobre B más C sobre D. Esto va a ser igual o equivalente a tener en la parte del denominador sería B por D. Se multiplica la parte de abajo y la parte de arriba se hace una suma, pero de factores cruzados. Es decir, este se multiplica por este y este por este. ¿Ok? Entonces, factores cruzados, este por este, A por D más B por C. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el análisis. Decimos A vale 2, B vale 4, más C que vale 2 y D también vale 4, me parece. Ok, D vale 4. Entonces vamos a tener aquí lo siguiente. 4 por 4, 16. Escribí medio feo. Entonces, si hablamos que es multiplicación cruzada, que ya lo habíamos visto en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, va a ser 2 por 4, así, y B por C, que sería 4 por 2. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la operación, 2 por 4, y 4 por 2, más 4 por 2. Y esto nos quedaría lo siguiente, 2 por 4, 8, más 4 por 2, 8, entre 16, sería 8 más 8, 16, entre 16 es igual con 1. Aquí se cumple esta relación porque pues estoy tomando los mismos valores que puse desde el principio, pero si tiene otros valores distintos, pues se cumple. ¿Qué pasa con la resta? Que de hecho no está aquí mencionada. Bueno, la resta es simplemente la operación opuesta.
inversa de la suma. Sería exactamente lo mismo que estamos analizando aquí, pero en lugar de que la parte del numerador se sume, se restaría. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasa si ahora aquí yo le pongo restar? Tendría así a D menos B. Sí, es decir, si desde acá es una resta. Igual se cumpliría que se multiplican los dos números de la parte del denominador y se restan las multiplicaciones cruzadas. Es decir, tengo aquí 2 entre 4 menos 2 entre 4. Y esto es igual a tener 16, 2 por 4, menos 4 por 2. Y esto es igual a tener 8 menos 8 sobre 16. 8 menos 8 es 0 entre 16. Y se cumpliría como el caso anterior. Ejemplo anterior, que cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. Esto es equivalente a tener 0 que multiplica a un sexto. Perdón, un 16avo. Y esto nos da 0. ¿Okay? Estas son las operaciones con fracciones. Ya pasamos por la multiplicación, la división, la suma, la resta. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta las operaciones con fracciones y que no se nos olvide cómo se realiza cada una de las operaciones. Aparte, cabe señalar lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la suma, aquí, esta parte, ¿dónde está? Aquí. En esta parte es importante tomar en cuenta que tiene un significado interesante. Si hablamos de un mínimo común, sería esta suma, lo voy a hacer, lo vamos a analizar aquí, no sé por qué está haciendo esto. Ok, vamos a analizar, por ejemplo, 2 entre 4. Que suma con 2 entre 4. Esto, decíamos, se multiplican los dos factores del denominador. Entonces sería 4 por 4, 16. Ahora, la multiplicación tiene un sentido estricto de cruzado por lo siguiente. Sería, se multiplican, es como si tú tienes la división de 16 entre 4, te da 4 y lo vas a multiplicar por el de arriba. Es decir, por eso es la multiplicación cruzada, tiene ese sentido, es equivalente a tener este, lo divides entre este y el número común obtenido se multiplica por la parte de arriba. Y eso es equivalente, se cumple todas las veces con la multiplicación cruzada. Es decir, tendrías 16 entre 4 es 4. Y ese 4 lo vas a multiplicar por el libro. Entonces te da el común denominador, mínimo común múltiplo que también llamamos. Entonces, por eso, como esto se cumple todas las veces, por eso es la multiplicación cruzada, es decir, así y así. La suma de esto, ¿ok? Y con esto terminamos en este siguiente video informativo. Gracias por su atención.